¿Puede una pequeña región africana cambiar el destino de todo un continente y desafiar a antiguas potencias mundiales? La guerra del Sahel no es solo una disputa territorial, es el escenario donde se juega el futuro de África y el equilibrio global. En el centro de esta batalla, Rusia desafía a Francia y a Estados Unidos por el control del recurso más preciado, el uranio del Sahel. Francia, temiendo perder su fuente nuclear, ha enviado una advertencia brutal. Si Níger vende uranio a Rusia, responderán con fuerza militar. París está dispuesto a todo para no perder el acceso que sostiene su poder internacional y sus ciudades iluminadas. Pero Moscú no se queda atrás. Rusia proclama que África aún no es libre y promete armas, tecnología y algo más. La posibilidad de una independencia real, lejos de siglos de explotación colonial. Para el Kremlin, ayudar a África es abrir la puerta a una nueva era, sin las cadenas invisibles de Occidente. El riesgo es inmenso. Si África pierde, seguirá atrapada en la pobreza y la dependencia. Pero si gana, puede recuperar el control de sus recursos y forjar su propio destino. ¿Estamos al borde de una África realmente soberana? Para comprender lo que está en juego, primero debemos desenterrar el trasfondo histórico de este conflicto. Antes de entender el presente, hay que mirar atrás. ¿Cómo llegó el Sahel a convertirse en el epicentro de una guerra global por el poder? Todo comienza con una historia de explotación y resistencia. Detrás del uranio de Níger se esconde una historia de saqueo, contratos corruptos y una lucha silenciosa por la soberanía africana. Durante casi 5 décadas, la empresa francesa Orano controló las minas de uranio nigerinas gracias a acuerdos heredados de la era colonial. Francia obtenía acceso privilegiado a uno de los recursos más codiciados del continente, mientras que la población local solo recibía migajas y el país quedaba atrapado en la dependencia. En 2023, la llegada de un nuevo gobierno en Níger cambió el juego. Tras descubrir niveles alarmantes de corrupción y robo en los contratos con Orano, las autoridades decidieron cancelar los acuerdos y expulsar a la empresa francesa. La reacción internacional fue inmediata. Francia, decidida a no perder el control sobre el uranio, llevó el caso ante un tribunal internacional. El fallo fue demoledor para Níger. Se le prohibió acceder a su propia mina de Arlit, tocar el uranio almacenado o vender siquiera un solo gramo. El mensaje era claro. El dominio colonial seguía vivo, solo que ahora se disfrazaba de legalidad internacional. Pero Níger se negó a aceptar ese destino. El gobierno desafió el fallo, bloqueó el regreso de Orano y buscó nuevos aliados fuera del círculo occidental. Rusia apareció como socio dispuesto a comprar uranio y ofrecer respaldo político y militar contra la presión extranjera. Esta decisión desató amenazas de Francia y Estados Unidos, alarmados ante la posibilidad de perder el control estratégico sobre uno de los principales suministros de uranio del planeta. Más aún, temían que África comenzara a romper las cadenas invisibles del neocolonialismo. Ahora, el futuro económico de Níger y del Sahel depende de romper o mantener los yugos legales y económicos del pasado colonial. Si logran emanciparse, decidirán el destino de sus recursos y abrirán la puerta al desarrollo real. Si fracasan, la pobreza y la dependencia seguirán siendo el legado impuesto desde fuera. La batalla ya no es solo legal ni diplomática. Ha escalado a una amenaza de guerra, donde el poder se mide en armas, alianzas y la determinación de un pueblo por controlar su destino. Pero, ¿cómo llegó Níger a este punto de ruptura? Para entenderlo, debemos retroceder y descubrir cómo el uranio se convirtió en la llave de la independencia y la discordia. El equilibrio militar en el Sahel se rompe cuando el antiguo pastor se transforma en escudo. Por primera vez, Níger, Mali y Burkina Faso reciben el apoyo abierto de un gigante, Rusia. El pastor, que antes guiaba con astucia entre amenazas, ahora se convierte en la coraza que desafía siglos de dominio extranjero. Rusia ofrece lo que Occidente temía: armamento moderno y asesoría militar directa. No llegan invasores, sino miles de fusiles, municiones, explosivos y aviones de guerra.
Los cargamentos superan todo lo que estos países recibieron jamás de sus antiguos aliados. De pronto, la balanza de poder se inclina. Pero la verdadera revolución es la unidad. Níger, Mali y Burkina Faso dejan de ser ejércitos dispersos. Ahora unifican comandos, recursos y tropas, formando una fuerza regional inédita. Por primera vez, existe un solo mando, un solo objetivo: proteger su soberanía y sus riquezas. El epicentro es la defensa de las minas de uranio. No solo está en juego un mineral estratégico, sino la dignidad africana. Cada soldado desplegado en esos yacimientos protege mucho más que territorio. Defiende el sueño de una África dueña de su destino. Francia y Estados Unidos, acostumbrados a enfrentar países aislados, se topan ahora con un bloque sólido y decidido. Cada intento de intervención se vuelve una apuesta arriesgada. Occidente comprende que ya no enfrenta a viejos adversarios, sino a un Sahel listo para resistir. La apuesta es total. Si la alianza fracasa, el mensaje será demoledor. Ni siquiera unida, África puede liberarse sola. Pero si triunfa, se abre una puerta histórica hacia la autodeterminación y la verdadera independencia para todo el continente. La tensión escala, mientras las potencias occidentales deben decidir, retroceder o arriesgarse a una confrontación directa. Entretanto, la población del Sahel observa cómo el destino de África pende de un hilo. ¿Serán estas nuevas alianzas el motor de una África poderosa e independiente? El destino del continente se juega hoy en el Sahel. Si estos países logran consolidar el control sobre sus recursos, podrían encender una chispa capaz de incendiar todo el mapa africano con sueños de libertad y autodeterminación. Imagina el impacto si el Sahel retiene su uranio y minerales críticos. Occidente, acostumbrado durante décadas a precios insignificantes, sentiría temblar sus cimientos. Francia, en especial, podría enfrentar una crisis económica como nunca antes, al perder el flujo barato que alimentaba su prosperidad. Pero la batalla no es solo militar. Rusia apuesta fuerte por la industrialización y el desarrollo tecnológico africano. Energía nuclear, enriquecimiento de uranio, fábricas y centros de innovación. Moscú ofrece cooperación sin trampas de deuda ni condiciones ocultas. Aquí, no hay cadenas invisibles ni contratos que hipotequen el futuro. Este modelo desafía las reglas tradicionales. Rusia propone alianzas de igualdad y respeto a la soberanía, sin exigir sumisión ni atar generaciones a préstamos imposibles. Si el Sahel triunfa, podría ser el principio del fin para el viejo orden colonial. Por primera vez, África estaría a las puertas de decidir su destino y ser dueña real de su riqueza. Pero el riesgo es colosal. El mundo observa, porque lo que ocurra ahora puede cambiar el equilibrio global para siempre. Las próximas horas definirán si África rompe el ciclo de dependencia o cae en otra trampa. Todo está en juego en el Sahel. La verdadera independencia empieza cuando reconoces el valor de tus propios recursos y rompes con los mitos que te mantienen atado. Solo así puedes imaginar un futuro distinto, libre de tutelas ajenas. Hoy, lo que ocurre en el Sahel es una lección urgente. La libertad no es solo política, sino también económica, tecnológica y mental. La unión de países como Níger, Mali y Burkina Faso lanza un mensaje claro. Separados somos frágiles, pero juntos nadie nos doblega. La cooperación regional es la llave. Cuando los países del sur global se unen y defienden intereses comunes, pueden resistir presiones y negociar condiciones verdaderamente justas. Esa unidad ha permitido al Sahel desafiar décadas de explotación y reclamar respeto por su soberanía. Pero no basta con rechazar contratos injustos o expulsar empresas extranjeras. Hay que evitar caer en nuevos ciclos de deuda y dependencia. Solo mediante alianzas transparentes y un respeto mutuo se puede avanzar. El Sahel nos recuerda que necesitamos socios, no amos, para buscar un desarrollo genuino. Invertir en tecnología, educación y defensa propia es vital para asegurar la soberanía. Así,
Cada país puede proteger sus riquezas y decidir su destino. El apoyo militar y tecnológico sin ataduras, como el que hoy recibe el Sahel, demuestra que es posible construir una defensa libre de tutela extranjera. Aprender del pasado es esencial. El neocolonialismo a menudo opera de manera invisible. Monedas controladas desde fuera, deudas interminables, bases militares ajenas. Identificar estos lazos ocultos es el primer paso para romperlos y recuperar el control del futuro. La lucha del Sahel inspira a todo el sur global. Cualquier región que desafíe la explotación y apueste por la unidad, la transparencia y la autosuficiencia puede escribir una nueva historia. Solo quienes se atreven a romper el ciclo logran cambiar su destino. No hacerlo perpetúa la pobreza y la sumisión. Ahora, la pregunta es, ¿qué papel jugamos nosotros, como individuos y como sociedad, ante este cambio de era? La respuesta exige algo más que observar desde lejos. Es hora de entender cómo nuestras propias decisiones influyen en ese futuro colectivo. La historia no da tregua. O participas en el cambio, o verás cómo otros deciden tu destino. Hoy, el rumbo de África ya no depende de potencias lejanas, sino de la voluntad de sus pueblos y de quienes rechazan la indiferencia. El renacimiento africano no es solo un sueño, es una lucha concreta, donde cada decisión o silencio pesa. Si ignoramos la batalla, seguiremos presos de ese ciclo de explotación y dependencia que ha marcado a generaciones. Pero si avanzamos, el premio es mayor. Ser autores de una era en la que África controla sus recursos y su futuro. La guerra del Sahel no es un simple conflicto geopolítico. Es el último asalto contra las cadenas invisibles del neocolonialismo. Ahora, cada voz y cada conciencia despierta suma fuerza a la emancipación por la que tantos han dado todo. Esto no va solo de gobiernos o ejércitos. Va de personas como tú, que reconocen el valor de la dignidad y la independencia genuina. La pregunta es, ¿en qué lado de la historia elegiremos estar? ¿Seguiremos siendo espectadores o seremos arquitectos de una África libre? El instante de actuar es este. El futuro del continente se forja hoy, y todos compartimos la responsabilidad de impedir que se repitan los errores del pasado. Únete al cambio. Solo así, África podrá reclamar su lugar como fuerza soberana en el mundo.